la sabiduría humana, la inteligencia, nuestra racionalidad no alcanza cuando se trata de comprender ese misterio, que es el hecho de que el Hijo de Dios, Dios mismo, haya vivido entre nosotros. No alcanza para comprender lo que habrá significado a nivel cósmico, no sé cómo decirlo, que el Hijo del Dios vivo muriera en la cruz. Y una vida de fe, una vida cristiana que realmente encarne los principios del Señor, solamente es posible cuando nosotros tenemos una real comprensión de eso. Este mes en realidad ha sido un mes de trabajar el tema de la cruz en los distintos evangelios. Yo estuve trabajando el evangelio de Lucas, y sin duda que van a haber algunas cosas comunes con lo que puedo haber conversado con el pastor, especialmente el evangelio sinóptico. Sin embargo, yo quisiera enfocarme en un par de cosas. Escuché una frase en San Fernando que ya había escuchado antes, pero la escuché y no recuerdo el autor, por eso menciono esto. Y decía, el tamaño de tu amor se mide a través de los sacrificios que tú pudieras hacer por ese amor. Si tú quieres saber qué tanto amas algo o alguien, tendrías que ver cuánto tú podrías sacrificar por ese algo o alguien. Ejemplo, mi papá y mi mamá siempre me dijeron que por mí y por mis hermanos estarían dispuestos a dar la vida. Y yo les creo. Yo mismo en algún momento he dicho, yo por tal razón podría quizás entregar la vida, o entregar todo el dinero que tengo, o todo el tiempo que tengo. Y si usted piensa en su vida, probablemente por su esposo, esposa, por su hijo, usted podría decir lo mismo, yo daría hasta la vida por el otro. Algunos dicen, no, que se muera nomás, pero yo creo que en algunos casos, por las personas o por las causas correctas, nosotros podríamos dar hasta la vida. Y eso significa probablemente que nosotros amamos a esa persona o estamos realmente comprometidos con esa causa. El sermón de hoy tiene como nombre Renunciando a nuestras seguridades, y está basado en el perfil que yo encontré o en la idea de la cruz que yo encontré en el Evangelio de Lucas. Y algunas cosas en común, ¿saben? Yo encontré un par de menciones muy claras respecto de la cruz en el Evangelio de Lucas. La primera mención potente la encontré en Lucas capítulo 9, y no la busquen, esto es solo para mencionarlo, no tiene otra intención. Del versículo 23 en adelante, como condición para ser discípulo del Señor Jesucristo. Él dice, al que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Y eso nos suena muy parecido a lo que hemos escuchado antes, ¿verdad? A lo que uno puede encontrar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Pero el día de hoy yo quisiera acercarme a esto haciendo una exégesis de un texto que se encuentra en el capítulo 14 de Lucas, versículo 26 en adelante. Y esto sí les voy a pedir que me acompañen en la búsqueda. Lucas capítulo 14, 25 en adelante. Dije 26 antes, ¿no? 25 en adelante. De Lucas capítulo 14, 25 en adelante. Voy a pedir un favor. Sí. Al final quisiera que los músicos estuvieran atentos, porque creo que vamos a volver a cantar la última canción que cantamos, ya antes de terminar el segundo periodo de alabanza. Por favor. Dice así: le seguía una gran multitud, refiriéndose al Señor Jesucristo. Yo estoy leyendo otra versión, así que no se asusten. Él se volvió y les dijo: si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si uno de ustedes pretende construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No suceda que, habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miren se pongan a burlarse de él, diciendo: este empezó a construir y no puede concluir. Si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10.000 al que viene a atacarlo con 20.000. Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz.
Y un versículo más, dice, lo mismo cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. El Evangelio de Lucas tiene un par de temas que atraviesan todo el Evangelio. Por ejemplo, el tema del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está claramente marcada en el Evangelio de Lucas. Y uno se da cuenta, especialmente si piensa que Lucas y Hechos son una obra vinculada. Y Hechos es un libro que uno se da cuenta que el Espíritu está de principio a fin. Y en Lucas también. El Espíritu Santo está presente acá. Y otra figura que me parece muy interesante, o otro tema que está muy presente, tiene que ver con el Evangelio y la riqueza y el dinero. Eso también está muy presente en el Evangelio de Lucas. Y yo creo que este texto que yo elegí es muy decidor de lo que Lucas cree respecto de la cruz. Y yo quisiera compartir con ustedes este sermón de 3 puntos solamente. Primer punto respecto de tomar la cruz en el Evangelio de Lucas. Y veamos el versículo 27. Dice, quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Punto 1 de la cruz en el Evangelio de Lucas, cargar con la cruz es requisito básico, mínimo, elemental. No para ser genial, no para ser un tremendo cristiano, no para ser bacán, sino para ser discípulo. Básico. ¿Usted pretende seguir la fe del Señor Jesucristo? ¿O usted toma su cruz o no es? Básico. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa inicialmente tomar la cruz en el Evangelio de Lucas? Ya lo vamos a desarrollar en el punto 2 y 3. Pero inicialmente, si yo me refiriera a la imagen de la cruz a partir de lo que leí en todo el Evangelio de Lucas, podría decir que tomar la cruz del Señor Jesucristo es tomar el proyecto de salvación del Señor Jesucristo y hacerlo propio. ¿Saben ustedes que el primer comentario que se hace en el Evangelio de Lucas respecto de la cruz, que está en el capítulo 9, viene exactamente después de que el Señor hace el primer anuncio de su pasión? El Señor anuncia su pasión y posteriormente viene este llamado a tomar la cruz. Y pareciera que tomar la cruz en el Evangelio de Lucas nos invita a tener quizás el mismo destino o hacernos parte del futuro que el mismo Señor Jesucristo tendría. En el caso de Jesús, la muerte absoluta y la resurrección al tercer día. En el caso nuestro, una entrega absoluta, renunciando a nuestros intereses egoístas y aceptando el proyecto del Evangelio plenamente, como si fuera nuestro, como si fuera propio. Si uno piensa, por ejemplo, en un personaje que le tocó enfrentar eso, viene a mi mente Pablo. Pablo, quien consintió anteriormente la muerte de los cristianos, en algún momento tiene un encuentro con el Señor en el camino, y eso lo transforma de forma tan radical que Pablo no puede sino seguirlo con todo. Y Pablo debe renunciar a prestigio, a posición social, a posición económica quizás, a tranquilidad en su vida, a una vida de comodidad, por alcanzar ese camino o por vivir ese camino de tomar su cruz cada día. Cuando Pablo nos habla del Evangelio, Pablo es un hombre que ha tomado la cruz cada día, que le significó azotes, que le significó ser detenido, que según cuenta la tradición le significó morir en martirio, que le significó pasar por pellejerías, hermanos, le significó estar encarcelado. Pablo es un ejemplo de que tomar la cruz cada día implica una renuncia, quizás a nuestra forma anterior de vivir la vida, con tal de vivir la vida como el Evangelio nos enseña y jugárnosla por esa causa. Nosotros, ¿cómo estamos, hermano? ¿En qué estamos? ¿Nosotros seríamos capaces de dejar nuestra comodidad? ¿O somos capaces hoy, estamos siendo capaces hoy de dejar nuestra comodidad, nuestra visión de esto, del Evangelio, con tal de luchar por la causa de Cristo? ¿Estamos nosotros realmente viviendo el Evangelio? A pesar de que eso pueda significarnos una renuncia a un montón de situaciones, nos pueda significar un montón de problemas, nos pueda significar invertir tiempo que quizás quisiéramos ocupar en otra cosa. ¿Estamos nosotros haciéndolo? Si usted se pregunta esto con honestidad, probablemente la respuesta de muchos de nosotros será: en realidad estoy acomodando el Evangelio a mi vida.
más de entregando mi vida por el Evangelio. Bueno, les quiero decir que el Evangelio de Lucas dice que si usted no está tomando su cruz cada día, usted no está siendo discípulo de Jesucristo. No al menos como el Evangelio nos enseña. Punto 2. Voy a pedirle que me acompañe a la lectura del versículo 26. Dice, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, o que a su mujer y sus hijos, más que a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primera seguridad a la que el Evangelio nos invita a renunciar: la familia. ¿Es malo tener familia? No. ¿Es malo estar casado? No. ¿Es malo tener hijos? No. Uno encuentra en el Nuevo Testamento la sugerencia de que si uno conoció al Señor de una forma, se quede de esa forma. Conoció al Señor soltero, quédese soltero. Conoció al Señor casado, quédese casado. Eso en parte porque cuando Pablo estaba anunciando, estaba compartiendo el Evangelio, había un sentir de urgencia súper potente, porque se creía con honestidad que el Señor iba a venir en no más allá de algunos años, quizás décadas. Por lo tanto, claro que era urgente hacerlo. Si el Señor viene ahora en 10 años más, cualquier cosa que no tenga que ver con la causa de Cristo es un estorbo. Y la iglesia, una vez que se dio cuenta que el Señor no llegó al tiro, que no llegó, que pasó una generación y otra, se tuvo que acomodar. ¿Cómo estamos nosotros acomodados? Y nosotros conocemos al Señor soltero y nos casamos. Y nosotros conocemos al Señor casado y seguimos casados y tenemos hijos. No está mal. Sin embargo, el Evangelio acá nos está diciendo que si usted tiene familia y usted quiere seguir el Evangelio de Cristo, usted tiene que amar más al Señor que a su familia. No dice que debe ser irresponsable con su familia, no dice que no debe proveer a su familia, porque eso sería comportarse cual incrédulo, ¿verdad? Sin embargo, dice que usted debe amar más al Señor que a su familia. Es su vida familiar la que se debe acomodar al Evangelio de Cristo. Es su familia la que debe sujetarse a los principios del Señor. Son sus ideas, sueños familiares lo que deben acomodarse con tal de vivir la causa de Cristo. No acomodar el Evangelio a como usted está llevando en su familia. ¿Se dan cuenta? No tiene nada de malo tener familia. No tiene nada de malo estar casado y tener hijos. Al contrario, una tremenda bendición, ¿verdad? Sin embargo, desde el momento en que usted está poniendo en el centro de su vida a su familia, sus sueños, su relación de pareja, sus hijos, usted no está viviendo el Evangelio como el Evangelio de Cristo nos invita. Amén. Qué potente. Iba a decir terrible, pero qué potente. Qué potente es esto. Porque de verdad cuesta. Y ya voy a profundizar un poquito más de esto al final. Si uno ve en la historia, uno se encuentra con un montón de misioneros que con tal de predicar el Evangelio tuvieron que dejar a sus familias. Jóvenes, jovencitas, que dejaron a su madre llorando en el puerto y partieron para no verlas nunca más, con tal de alcanzar gente que no conocían y que no conocía el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un caso que a mí me sorprendió, James Hudson Taylor, quizás lo pronuncié muy mal, pero él fue un misionero que se fue a China. Y ¿saben? Él estaba en China predicando, se casó y después de 10 años de matrimonio murió su esposa y 2 de sus hijos de cólera. Él estuvo dispuesto a dejar la seguridad de quizás haber hecho familia en otro lado con tal de seguir a Cristo. Y él, seguir a Cristo en un lugar complejo, donde quizás las condiciones de salubridad no eran las mejores, le significó que murieran sus hijos y su esposa. Y si uno viera historia de misioneros, se daría cuenta que hay un montón de misioneros que perdieron a sus esposas en accidentes, en incendios, o esposas que perdieron a sus esposos asesinados por las tribus a las que le iban a predicar por la causa de Cristo. Hombres y mujeres que no consideraron su familia como algo superior o más importante que el Evangelio de Jesús y que estuvieron dispuestos a darlo todo por Él. No sé si nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a construir nuestra familia alrededor del Evangelio? Yo entiendo que cuesta un montón cuando uno se casó y conoció al Señor después, ¿verdad? Conocí al Señor después y ¿cómo le hago si mi esposo no cree? Cuesta. El Señor nos dé sabiduría. Pero si usted logró casarse con alguien que comparte la fe, también cuesta. Sin embargo, usted debería al menos haber considerado armar su proyecto familiar con el Evangelio como base y como finalidad. Y si usted está soltero o soltera, y está enamorado o enamorada, y quiere construir su familia, el Evangelio de Jesús dice que la familia que usted debe construir debe ser de acuerdo a los principios del Señor. Y que aún cuando la tenga, esa familia no puede ser más importante que el Señor mismo. Y saben, amar al Señor los va a llevar a amar a su familia mejor. Y va a poder construir una relación de amor, del amor del bueno, ¿verdad? El amor del Señor. Ese amor que ayuda a consolidar las relaciones, a pesar de un montón de situaciones complejas. Y punto 3, vamos a leer el versículo 33. Dice: lo mismo cualquiera de ustedes, en mi versión, quien no renuncia a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Ahí sí que costó. Y uno tiene tan re poco, ¿verdad? Uno tiene tan re poco que aún así cuando uno escucha renunciar a los bienes, como que el Evangelio me cae bien cuando se mete en cualquier cosa, pero parece que el Evangelio no se puede meter en el bolsillo. Y claro, hemos visto tantos abusos. Gente que en función del Evangelio ha cometido atrocidades y se ha llenado los bolsillos, construido tremendas casas, tienen tremendos autos, grandes fortunas, haciendo negocio con la fe. Y por eso uno tiene cierto temor, ¿verdad? Y yo lo comparto. Yo entiendo que es complicado cuando se habla de dinero. Pero ¿saben qué? Cuando el Evangelio nos dice que tienen que estar dispuestos a renunciar a sus bienes, nos dice que tienen que regalarle todos los bienes a la iglesia para que la iglesia haga lo que quiera. Ni dice que usted tiene que traerle la plata al pastor, así que no se asuste. Lo que sí dice, o creo yo, que es claro, es que el dinero no puede ser nuestro principal motor. Conseguir dinero no nos puede esclavizar. ¿Quién puede servir a dos señores? No podemos servir al dinero y al Señor, porque sin duda que con alguno de los dos quedaremos mal. Si su vida está girando en torno a generar dinero, si lo único que hace todo el tiempo es pensar en cómo generar plata, su corazón está ahí, puesto en el dinero, y usted está sirviendo al dinero y no al Señor. Y el Evangelio de Jesús nos dice que si usted no está dispuesto inclusive a renunciar a todo lo que tiene con tal de seguirlo, usted no puede ser discípulo del Señor. Mire su vida. ¿Está sirviendo al Señor o está sirviendo al dinero? Dirá: Felipe, para ti es fácil, ¿verdad? Tú no tienes familia que mantener. Sin duda que no tengo familia que mantener. Sin duda que no. Y para mí es una lucha, esto igual. Es una lucha. Confiar en el Señor y no tener en mi mente solo el tema de la riqueza. Sin embargo, el Señor nos invita igual a todos. Y es que es posible. Es posible vivir sin girar en torno a eso. Y es posible administrar bien los bienes, que es otro punto también. Administrar bien los bienes que tenemos. Si tenemos dinero, bien. Gloria al Señor, ¿verdad? Sea fiel con Él. Inviértalo de acuerdo o como el Evangelio nos enseña. ¿En qué invertimos el dinero que tenemos? ¿Nos interesa ayudar a la gente que tiene necesidad? ¿O nos interesa solo tener 4, 5, carteras, zapatos, autos, instrumentos musicales distintos y nuevos? Hemos pensado, Biblias en mi caso, a mí me encanta comprar libros, ¿sí? O sea, en la plata que he gastado en eso. Pero quizás en algún momento no debía hacerlo, sino que debía haber tomado eso y haberlo compartido con alguien que tenía necesidad. ¿Y usted? ¿Está viviendo para generar dinero? Eso no es el Evangelio de Jesús. ¿Usted piensa todo el día en eso solamente? ¿O tiene mucho dinero y está así, descansando en eso? El Señor no desea eso de nosotros.
Hay dos casos clarísimos respecto de cómo proceder y no proceder respecto de esto. Se topa el Señor con un hombre adinerado y ese hombre quiere saber cómo seguir el Evangelio. Jesús le dice, él dice, esto ya lo hago. Bien, toma tus cosas, véndelas, dáselo a los pobres. Y esa persona tenía tanto dinero que no pudo seguir a Jesús. Ese no es el camino. Cuando el dinero es ese obstáculo para seguir al Señor de verdad, debes preguntarte qué está pasando, eso está mal. Y hay otro caso. Jesús se topa con un hombre muy pequeño, chiquitito, Zaqueo. Y este hombre cree. ¿Y saben qué dice Zaqueo al Señor? ¿Sabe? Voy a tomar la mitad de lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver el doble. Un hombre que entendió que el dinero no es nada con tal de seguir el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, hay 3 puntos que yo quisiera recapitular para que vayamos terminando. 1, si usted quiere seguir a Jesús según el Evangelio de Lucas, tomar la cruz es su obligación y eso implica negarse. No hay opción. Si usted no lo hace, no es discípulo. 2, su familia, preciado tesoro, no es nada comparado con el Señor del Evangelio y con tal de seguir a Cristo. Su vida familiar se debe someter al Señor, no el Señor a su vida familiar. Y 3, el dinero tan necesario, porque se debe trabajar para proveer en la casa. No puede controlar tu vida. Si lo estás haciendo, tú no estás siendo discípulo del Señor. Hermanos, yo estaba escuchando la última canción que entonaron los hermanos del Ministerio de la Alabanza y me preguntaba ¿qué hace que nosotros no seamos capaces de tomar el Evangelio y tomar nuestra cruz? Y sabe, el Evangelio mismo nos responde. Había un hombre que encontró un terreno y en el terreno encontró un tesoro tan valioso que estuvo dispuesto a dejarlo todo, vendió todo, se deshizo de todo lo que tenía para ser capaz de tomar eso y alcanzarlo. Hermanos, si usted no está siendo capaz hoy de tomar su cruz cada día, es porque usted no ha valorado a Jesús. Si usted no está siendo capaz de renunciar a aquellas cosas que controlan su mente, tiempo, pensamientos, es porque usted no ha conocido realmente a Jesucristo. Usted debe tener un encuentro con Él. Dirá Felipe, muy radical quizás, pero hay veces en que hay que ser confrontados con radicalidad o nos vamos a quedar toda la vida a medias tintas. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender lo que significa realmente que el Hijo del Dios vivo haya entregado su vida por nosotros, haya sido torturado por gente como nosotros, haya sido abandonado por amigos de la gente como nosotros. Y a pesar, si nosotros pudiéramos comprender cómo eso sucedió, sin duda que valoraríamos el sacrificio de Cristo y estaríamos dispuestos a dejarlo todo. Amén. Pero si usted no está siendo capaz, si yo no estoy siendo capaz, significa que no hemos comprendido nada. Y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, que la palabra cale en nuestro corazón y que el Espíritu nos abra el entendimiento. Porque cuando nosotros de verdad tengamos un encuentro con el Señor, cuando de verdad estemos cara a cara con el Señor y el Señor haga una obra potente en nosotros, si nosotros realmente hemos conocido al Señor Jesucristo, nosotros estaremos dispuestos a dejarlo todo y cada día tomar nuestra cruz y seguirlo. Que el Señor nos bendiga. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.